En la mayor parte de nosotros nos cuesta, o a la mayor parte de nosotros nos cuesta reconocer que a veces la situación y nosotros mismos no estamos tan bien como queremos aparentar, ¿no? Así que ponemos la mejor cara posible y lo mejor que podemos. Y curiosamente he notado también en algunos casos, extrañamente, lo contrario, especialmente en algunas personas jóvenes y también en cierto cine de la actualidad, que se sobreexpone las torpezas y las limitaciones de las personas, ¿no? Yo supongo que simplemente son otra manera de querer aparentar ser interesante, esta segunda que estamos diciendo, ¿no? Los cristianos a veces también podemos caer, podemos tener las mismas tentaciones, vivir demasiado pendientes de lo que pueden opinar de nosotros y tratamos de llevar siempre la sonrisa puesta, ¿no? La Biblia, en cambio, es mucho más realista. Mucho más realista y tanto por las historias de los personajes que aparecen en ella como por las enseñanzas teológicas que en ella se muestran, vemos que en este mundo caído, donde vivimos todavía, hay tiempos y momentos para gloria y momentos para sufrir y momentos para situaciones difíciles y para gemir. Aunque el deseo de Dios es que abundemos en gloria. Él dijo, la gloria que tú me diste yo les he dado. Y esto no debemos de dudarlo en absoluto. El deseo de Dios es que abundemos en gloria. Pero en este mundo caído pasaremos irremediablemente por tiempos de sufrir, de gemir en nuestra vida. Vamos a ver algunas de las causas, si es que esto va. Bueno, ahora, vamos a ver algunas de las causas que pueden producir sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Y por tanto ese gemir al que me estoy refiriendo. Son varias las causas que pueden producir y voy a destacar algunas entre ellas. Quizá la primera es, bueno, si tú le puedes dar por ahí, estupendo, eso es. La primera es una de fondo esencial que no se debe a ninguna acción concreta, equivocada o pecaminosa nuestra que nosotros hayamos hecho, sino se refiere a una realidad de que vivimos en un mundo caído. El hecho de vivir en un mundo caído nos va a hacer que suframos situaciones. Nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera en dolores de parto, hasta que no nazca el Hijo, que será la renovación de todas las cosas de la creación, la nueva creación, todavía gime a una y está como si tuviera dolores de parto. Pero dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Así que en Cristo la salvación es completa, pero nosotros vamos recibiendo y experimentando cada cosa en su tiempo. La redención de nuestro cuerpo aún no se ha dado. Y eso tiene consecuencias muy diversas en muchos aspectos. Por ejemplo, en el plano físico, pues conlleva la realidad de que tendremos enfermedad, tendremos problemas de salud, tendremos envejecimiento y tendremos finalmente muerte física. En el plano del entendimiento y de la espiritualidad, pues ahora vemos solamente en parte, no vemos totalmente. Vemos como en neblina, vemos oscuramente. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, cuando habla de ese capítulo que todo el mundo conoce tanto, del amor. Al final habla exactamente de esto.
Creo que es importantísimo entender este aspecto. No solamente entenderlo mentalmente, integrarlo en nuestra vida. Este conocimiento de que vivimos en un mundo caído y eso tiene consecuencias reales, porque todavía la salvación no se ha terminado en nosotros. Sí, en Cristo la ha hecho completa, pero nosotros todavía la vamos recibiendo paso a paso, parte a parte, ¿no? Debemos de integrar esta manera de... Si no integramos esto, si no forma parte de nuestra manera de entender el mundo a nosotros mismos, vamos a sufrir muchas veces innecesariamente. Una de las cosas que para mí me resultan más dolorosas es cuando hay sufrimientos innecesarios. Hay sufrimientos que son necesarios y llegan y punto, pero sufrir innecesariamente es verdaderamente dramático, ¿no? He visto enorme cantidad de sufrimiento a creyentes simplemente por no entender esta realidad. No entender que todavía no hemos recibido todos los aspectos de la salvación en nosotros. Cuenta John Stott que iba en un tren y un chico evangélico muy fogoso, se acercó a él y dice, oiga, ¿usted es salvo? Y él pensaba, dice, ¿qué le digo yo a este? Si soy salvo en Cristo, sí, completamente. Si estoy en un proceso de crecimiento y todavía no he visto estas cosas así, o sea, ¿qué le digo yo a este? ¿No? Como dicen, ¿no? Pero a veces es así, ¿no? Pensamos que ya todo es, que somos completamente salvos y somos salvos en Cristo, pero nosotros vamos recibiendo paso a paso las cosas. Todavía todas no son recibidas. Tenemos que entender esto. Esta idea tiene que formar parte de nosotros. Cuando no forma esta idea parte de nosotros, ya digo, sufrimos innecesariamente muchas cosas. No las que son necesarias, que las vamos a sufrir también, pero porque sufrimos por el conflicto que tenemos de por qué sufrimos, cuando es normal que nos ocurra. Sufrimos por ese conflicto interno en nuestra comprensión. Al menos en mis primeros años de creyente me pasó exactamente eso. Un énfasis tan fuerte en la salvación ya completa, terminada, hace que no veamos el todavía no, que dicen los teólogos, ¿no? Y conozco a personas que me duele enormemente verlas sufrir porque tienen justamente ese conflicto, ¿no? Y me gustaría que entendiéramos esta verdad de que todavía no somos salvos y todavía gemimos dentro de nosotros. Todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y todavía habrá un sufrimiento por el hecho de vivir en este mundo caído y tener este cuerpo todavía caído. Y tenemos que asumir y aceptar y que eso forme parte de nuestra cosmovisión, de manera de entender la vida y el mundo. Porque nos quitará una tensión extra que no es necesaria, y un sufrimiento extra. Hay una segunda cuestión por la que también sufrimos, que se debe a otras personas. ¿Sí? A otras personas. Que o bien por no haberse aún reconciliado con Dios, personas no cristianas, o bien porque reconciliados con Dios cristianos, pues actúan con criterios propios, con malicia, pues nos producen sufrimiento. Esto es una realidad también. La historia de José, esa historia que conocemos todos de José tan bella, tan bonita en los últimos capítulos del Génesis 37 a 41, pues este hijo de Jacob es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Es por malicia y envidia de sus hermanos, los cuales pertenecían al pueblo de Dios, que José es maltratado, herido, esclavizado, haciéndolo sufrir por años. Sin embargo, el amor de Dios no cesa por eso. Y la espera de José en el Señor también está. Se ve en el transcurso de todos esos capítulos, ¿no? Y todo movido por este amor y por esta iniciativa de Dios, pero también con esta espera de Él en el Señor, terminará José llevándolo a una mayor gloria, ¿no? Como sabemos, por esa historia extraordinaria. Y el sufrimiento de los cristianos por no cristianos ha estado presente y está presente de una manera y otra a lo largo de la historia. Sigue actualmente, como digo, de muchas formas, desde la misma muerte que se le produce en algunos, que
y que se está produciendo día sí, día también, hasta otras formas de sufrimiento más sofisticadas, menos agresivas físicamente, pero no por eso también causantes de sufrimiento para los que lo sufren. Cierto menosprecio, ciertos no poder pensar de una manera determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertas presiones en ese sentido para no poder decir lo que uno cree de verdad en todos los sentidos, ¿no? El ejemplo de sufrimiento por parte de no cristianos lo podemos ver de una manera especial en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, con el caso de José, perdón, con el caso del pueblo de Israel, cuando el faraón que conocía a José y José mismo ya desaparecen y queda otro faraón que no conoce a José y que empieza un proceso de casi aniquilamiento, de presión, de esclavitud hacia el pueblo. Dice en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes. Estoy leyendo en una versión que no quería leer. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. No es que fuera todavía más numeroso, pero iban creciendo, ¿no? Vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se unan también a los que nos aborrecen y luchen contra nosotros y se vayan de esta tierra. Y entonces les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas y así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés. Y en el capítulo 2 de Deuteronomio y en el versículo 23, visto desde el lado de ellos mismos, del propio pueblo, se nos dice que después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Dios, del Señor, de Elohim. Así que vemos un ejemplo claro. Y aquí vamos descubriendo una manera de operar de Dios. Está el sufrimiento y está el gemir, está el clamor, la oración. Otro ejemplo de cómo, por qué otra causa del sufrimiento es por la intervención diabólica. Es algo que a veces no tenemos en cuenta, pero en el caso de Job claramente se inicia el sufrimiento de Job por una intervención diabólica, sometiendo a Job a una prueba extraordinaria, ¿no? También los amigos de Job ayudan un poco a hacerle sufrir más todavía con la manera de entender moralista todo lo que le estaba pasando a Job, ¿no? Y hay un cuarto manera, y no estoy siendo exhaustivo en esto, seguramente hay más aspectos, pero me parecían estos los principales de por qué sufrimos. Desde luego que otra de las causas de nuestro sufrimiento se relaciona con nuestro propio olvido de Dios y de sus palabras. Nuestros pecados concretos nos traen a veces sufrimientos que se hubieran podido evitar también. Aunque nuestros pecados no van a evitar el amor que Dios nos tiene, ni mucho menos, y terminará creando en nosotros una conciencia de culpa real y un arrepentimiento genuino, el cual producirá un clamor, una oración, y traerá de nuevo la gloria y la bendición. Es también esta una causa. A veces nuestras formas de vivir, nuestros olvidos de las palabras de Dios, que las palabras de Dios no las tengamos de verdad presentes en nosotros, pues hacen que podamos sufrir cosas que podrían haberse evitado, ¿no? Bueno, estas son las 4 formas que creo que nos traen sufrimiento. Y todos estos casos vistos tienen algunas cosas en común.
Está el sufrimiento por esas diversas causas, está la fe que clama, la oración, a quien tiene todo el poder y toda la autoridad, está la espera en Dios, en el mientras tanto está la espera en Dios, y está la acción salvadora final de Dios, ¿no? Toda la Biblia nos muestra este mismo proceso, este mismo modus operandi, digamos, esta misma manera de funcionar. Pero especialmente en el libro de los jueces se ve repetidamente. El libro de los jueces, que contempla unos casi 400 años, 350 o 400 años, es repetitivo este mismo fenómeno, este mismo modo de funcionar. Hay una frase que se repite casi con cada situación nueva. Dice, pero los hijos, es la frase siguiente, pero los hijos de Israel, a veces viene expresada de una u otra manera, pero esta es la idea, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó a distintas maneras de sufrimiento, según el caso. Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, les levantó libertador que los salvó. Y siempre está el sufrimiento, está el clamor, y esto se repite a lo largo de esos 400 años de los jueces, vez tras vez, juez tras juez, se vuelve a repetir este mismo modo de funcionar, ¿no? Algo nos estará diciendo esta manera de funcionar, seguramente. Y mientras tanto, mientras que esperamos, hay dos cosas que son importantes. La espera por un lado, pero la fe que clama también. Como hemos dicho y visto en el pasaje, los pasajes leídos, el sufrimiento puede tener razones diversas. A veces nosotros somos los culpables directos, pero en muchas ocasiones, como hemos visto, no lo somos. Es sabio y saludable discernir la causa de nuestro sufrimiento. Pero la virtud que siempre va a traer el sufrimiento en el cristiano, es que nos hace tomar conciencia de la necesidad espiritual que tenemos. Al no ver el poder y la vida de Dios abundando en nosotros y en nuestro alrededor, nos va a hacer conscientes de nuestra sed, de nuestra necesidad de Dios. Y aquí viene el Salmo 42 que se ha leído con esos primeros versículos tan bellos, tan poéticos, tan visuales. Como el ciervo brama por las corrientes del agua, así, oh Dios, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? El ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Brama cuando ya ha pasado tiempo y tiene sed, no encuentra agua. Hay sequía. Y entonces brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Pues así también nosotros clamamos cuando la sequía se instaura de alguna manera o es amplia en nuestras vidas y en nuestro entorno. Y mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Anhela. Así, oh Dios, te anhela el alma mía. Anhelo supone ser vehementes en conseguir algo. Esta es la idea del término anhelar. La tristeza por no ver la gloria de Dios produce necesidad, la sed de ver a Dios. Y esta experiencia es una parte importante de la vida de los cristianos. Esto también quiero resaltarlo. Esto es una parte importante en la vida de los cristianos. Alguien nos ha podido comer el coco y decir que los cristianos no van a tener ningún tipo de sufrimiento de este tipo y que si lo tienen no es normal. No, eso es falso. Es normal que lo podamos tener. Y esta experiencia, como digo, es una parte importante de la vida del cristiano. Es un aspecto más de la vida cristiana. No pasar por este tipo de situaciones es lo anómalo. Aquí no hay disimulo, hay la transparencia de reconocer nuestra necesidad de ver a Dios y sus bendiciones. Desde luego el salmista sabe que lo importante es ver a Dios. Dice, ¿cuándo entraré y veré?
Esta traducción de veré, que en la mayoría de los textos antiguos o traducciones no aparece como veré, sino como me presentaré, o como, porque ver a Dios era como una cosa catastrófica. Pero la palabra realmente se refiere a ver en los mejores originales hebreos. Cuando veré a Dios. Porque si contactamos con Dios y vemos, digamos, de alguna manera el rostro de Dios, todo cambia. Todo cambia. Las bendiciones llegarán, pero primero está el ver a Dios. Ese es el orden. Buscar las bendiciones sin primero buscar a Dios mismo es un problema serio y va a terminar siempre en frustración. Es lo que les pasaba a aquellos judíos que iban en busca de Jesús porque veían las señales y se sentían muy bien, a gusto con las señales que hacía y qué bien, ¿no? No, buscar a Dios primero y encontrarnos con Dios primero. Y las bendiciones, claro que vendrán, porque no tenemos un Dios abstracto, tenemos un Dios que nos bendice y que quiere bendecirnos. No es un Dios abstracto solamente que con él ahí, no, es un Dios que transforma en realidades objetivas, tangibles, sus bendiciones en nuestras vidas. Así que no nos quedemos quedar en solamente un Dios abstracto, sino un Dios que es amoroso y que nos trae bendición. Pero busquemos primeramente a Dios y su reino y las bendiciones vendrán como cosa añadida. En este entretanto también está entonces la fe que clama. Hemos sido creados para esa relación y búsqueda de Dios, ¿no? Está un salmo que hemos cantado a veces, hoy no, pero otras veces que lo hemos cantado, y es el Salmo 121. Empieza con: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Y luego tiene no dará tu pie resbaladero, no se dormirá el que te guarda, estará a tu lado como la sombra a tu mano derecha. No te fatigará de día ni la luna al anochecer, te guardará de todo mal en tu entrada y tu salida, etc. Sí, clamar es elevar nuestros ojos a los montes. Bueno, ellos elevaban a los montes. Yo no sé cómo lo hacéis cada uno de vosotros cuando queréis encontraros con Dios, ¿no? Pero, desde luego, lo importante es que nos encontramos con el Dios que tiene todo poder, que nos oye y que tiene, como Jesús mismo también diría, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No sé cómo vosotros lo hacéis, pero personalmente a mí me ayuda mucho imaginar lo que dice Hebreos 10, 19 a 22. Yo no miro a los montes porque, bueno, a ellos es normal que vinieran a los montes y estaban en una batalla, en un cerco de que les oprimían o lo que sea, pues que miraran a ver dónde venía su socorro, ¿no? Pero, y dice: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, o sea, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. No obviamente, cuando pensamos en nosotros como seríamos fulminados, ¿cómo podemos? En absoluto, ¿no? Por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo. Es la obra de Cristo que nos abre ese camino nuevo y vivo para acercarnos al mismo lugar santísimo. Así que dice: acerquémonos con confianza y en plena certidumbre de fe. Yo hago como una imaginación y vislumbro como este camino abierto por el Señor, por su obra, que me hace tener acceso a la presencia de Dios para hacerlo con plena certidumbre de fe. Y
Y es muy importante a veces las palabras de Dios tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón para que nos alumbren y nos traigan orientación, ¿no? Las palabras de Dios nos traen fe para acercarnos y para buscarlo. Nunca haremos suficiente énfasis en la importancia de conocer y retener en nuestra mente y en nuestro interior las Escrituras. Es muy importante. Si no tenemos estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, no sabremos a qué echar mano. Y funcionaremos por los mecanismos naturales, simplemente. Tenemos que tener sus palabras en nuestro corazón abundando para que podamos echar mano y ver cómo Dios ve las cosas, ¿no? Y Dios oye nuestras oraciones, tiene esa capacidad, porque tiene el poder sobre el cielo y la tierra. Es verdad que las respuestas vienen a su manera, porque su manera de medir el tiempo y la nuestra es diferente, y nosotros lo necesitamos todo ya y cuanto antes, y Él a veces tarda tiempo en darnos lo que estamos clamando y pidiendo. Esto es real. Pero tal vez sea para que lleguemos a experimentar realmente esa sed como el ciervo que brama por las aguas. Tal vez Dios quiere que pasemos un poco de sed para que experimentemos ese anhelo más profundo que muchas veces yo estoy suficientemente distraído con mil y una cosa y quizás me pueda faltar, ¿no? Mi corazón. Dios contesta nuestras oraciones. Así que hemos de tomar los tiempos de sed como tiempos valiosos para nosotros, porque su finalidad es producirnos esa fe, esa sed. Aceptemos esos tiempos, porque mediante ellos Dios sigue trabajando en nosotros para llevarnos a esa sed en Él. Hay pequeños consuelos en la espera. En el entretanto que esperamos, hay muchas pequeñas glorias que el Señor nos proporciona. La consolación de las Escrituras, de la cual diremos algo brevemente. Pero también está la familia, están los buenos amigos cristianos, noticias alentadoras que anticipan la acción de Dios. A mí personalmente me estimula mucho y me es como una gracia grande ver cuando gente más joven toma responsabilidades, tiene deseos de servicio hacia Dios. Esto me resulta a mí muy estimulante, ¿no? Pero a cada uno también me resulta otros aspectos como los que he mencionado. Hay algunos textos que nos recuerdan esta realidad de lo que hacen las Escrituras, porque lo que fue escrito en tiempo pasado, las Escrituras, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. El texto es precioso, ¿no? Para que la Escritura nos trae la paciencia y consolación. Y mediante ello sostenemos la esperanza. Bello, ¿no? La Escritura nos trae la paciencia y la consolación. Y mediante ello sostenemos la esperanza. Hay que sostener la esperanza, porque a veces, como Abraham, creyó contra esperanza, ¿no? Porque ya tenía 100 años y le decían que iba a tener un hijo y su mujer estaba estéril y era imposible, ¿no? Y era tener una fe contra esperanza. Pero la Escritura nos trae paciencia y consolación y nos hace sostener la esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. No solamente la Escritura, el Dios mismo de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Terminamos con esta especie de muletilla que ya ha leído
y ha comentado Ana en el principio, en el Salmo 42, de espera en Dios porque aún has de alabarle. Y con esto finalizamos. Porque el Salmo 42, que como digo se ha leído, pero también en otros salmos. En el Salmo 42 aparece en 2 ocasiones, ¿verdad, Ana? Aparece en 2 ocasiones. Pero en otros salmos de este mismo tipo, en el 43, por ejemplo, aparece otra vez. Esto es una muletilla que se repite. Esto quiere decir que tiene algo, un significado de peso, ¿no? Y es que nuestra alma experimenta abatimiento cuando el presente no es tan glorioso como desearíamos. Experimenta abatimiento. Y la coletilla es, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Esta mañana hablaba con Paqui de unas canciones que estábamos escuchando, cristianas, oyendo, y yo le decía, son canciones triunfalistas, exageradamente triunfalistas. Solamente ven el éxito, el Dios, la paz. No me gusta eso. No me gusta porque la realidad ni la Biblia es así. Es parte así, pero no es todo así. El creyente sabe que el camino es este. Después del sufrimiento viene la sed, después el clamor, la oración. Y en la espera, consolaciones varias y diferentes, como hemos visto. Pero finalmente la acción salvífica de Dios. Por eso la turbación, ¿por qué te turbas o te abates, alma mía? La turbación en el alma del creyente podrá ser limitada, deberá ser limitada, será limitada. Hebreos 12 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poned los ojos en Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, no es que no haga turbación del alma. Vamos a sentir la turbación del alma, pero al mismo tiempo el salmista, que la reconoce, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Esto solamente lo dice una persona que ha experimentado esto en la vida, que ha experimentado que mediante la espera, mediante la oración, llega la bendición. Si no, es imposible decir esto. Si no, es imposible decir eso. Espera en Dios porque aún he de alabarlo, porque él reconoce a Dios como salvación mía y Dios mío. Y Dios mío es el que puede, el que tiene todo poder hacia mí y el salvador de mí. Al final siempre hay un toque de esperanza, de victoria. Hay turbación y tenemos que asumirla. Hay la sed que hace bramar. Tenemos que asumirla. Pero al final siempre hay un toque de esperanza y de victoria. Hay un cántico, hay una alabanza. Porque aún he de alabarlo, es porque cuando venga la bendición y venga la presencia de Dios, entonces surgirá la alabanza. Y está en expectativa de eso. La persona que está en expectativa de esa realidad. Por eso está orando, clamando y relacionándose con Dios, como estamos diciendo. Hay cántico, hay alabanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarlo, aún hemos de alabarlo. Salvación nuestra y Dios nuestro. Que así sea.